Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Amalia Espinosa y el día de hoy les traigo una sesión más de la materia de síntesis teológica, particularmente de eclesiología y mariología como parte de la licenciatura en teología de la Universidad Autónoma de Durango. El tema específico del día de hoy es la Iglesia en el mundo. Comentaremos acerca de la Iglesia como signo de salvación y las características de la Iglesia actual, así como las paradojas que la conforman, principalmente la unidad, la perenidad y la santidad, donde podemos mostrarle a ustedes acerca de la globalización que hace que toda la sociedad y por supuesto la Iglesia experimente uno de los momentos más arriesgados y fascinantes de su larga historia. Se va diluyendo el catolicismo mayoritario, se siente el carácter frágil y provisional de toda institucionalización de lo religioso. Algo que se cuestiona hoy a la Iglesia es la pretensión de verdad y de universalidad. La Iglesia se vuelve en sí misma también para reflexionar acerca de su tarea que Dios le ha encomendado, ya que el mundo actual no es como era al inicio de la era cristiana. Como les mencionaba, el mundo hoy cuestiona a la Iglesia en muchas situaciones. La cuestiona en la vida consagrada, en la santidad de la Iglesia. El cuestionamiento también acerca de la jerarquía existente, el celibato y muchos otros temas más. La Iglesia misma tiene que entender y preguntarse cuál es su papel en la sociedad actual, con qué características tan diferentes a la sociedad de los tiempos primeros del inicio de la Iglesia y de la religión católica estamos tratando ahora. No son los mismos tiempos, no son las mismas situaciones. Por lo tanto, la problemática es diferente y la Iglesia tiene que responder de diferente manera. Algo que también se le cuestiona hoy a la Iglesia es la pretensión de verdad y de universalidad. Para dialogar con las religiones del mundo, la Iglesia debe dar paso a una apologética de revelación y encontrar un punto en que todas las religiones confluyan para poder dialogar. Tomemos en cuenta las siguientes aseveraciones. La Iglesia es descubierta y entendida desde la categoría del misterio en cuanto despliegue de la historia de la salvación narrada en la Biblia. Cuando se cuestiona a la Iglesia desde su estructura visible y no desde su misterio, se incurre en un gran error. La Iglesia de la Nueva Alianza todo lo expresa mediante una amplia gama de imágenes y metáforas. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, madre y virgen, esposa de Cristo, comunión de los santos. Sin embargo, muchas de estas expresiones las podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. La Iglesia es experimentada como un organismo vivo del que se participa existencialmente. Aún en épocas tan álgidas como las que se han vivido últimamente, entre ellas, por ejemplo, la pandemia, en que las parroquias permanecieron cerradas, la Iglesia ha encontrado nuevos caminos para llegar a los feligreses. Las redes sociales han tenido un papel importante en ello.
La iglesia se muestra de modo reflejo y temático el contenido de sus estructuras o elementos esenciales. La tradición, por un lado, la sucesión apostólica, por otro, la regla de la fe, los ministerios eclesiales. La iglesia es sensible a la realidad en que vive. Está presente en múltiples formas. En la iglesia se experimenta un cristianismo que se extiende y propaga como multiplicación de iglesias que se mantienen en comunión. Uno de los temas más importantes que se deben de cuidar en la actualidad es la verdad y la unidad de la fe. Cuando el pueblo de Dios es fiel a su vocación, a la Santa Iglesia, y vive en plenitud su vida en unión con Dios y de unión entre los hombres, testifica por su misma presencia que la salvación anunciada y predicada por la Iglesia ha visitado realmente a la humanidad para transformarla y santificarla. Cuando la vida de unidad y de caridad de los miembros de Cristo está de acuerdo con el Evangelio, se hace signo y la Iglesia es el lugar de la salvación. En la Iglesia podemos distinguir tres grandes paradojas. La primera, la paradoja de la unidad y su contraste con la catolicidad. La paradoja de la perenidad y la paradoja de la santidad. La primera paradoja consiste en la dificultad de encontrar la unidad cuando la Iglesia está llamada a la universalidad. La unidad dice eliminación de los elementos de diferenciación. Sin embargo, puede convertirse en autoritaria, intransigente, centralizadora. La catolicidad, por el contrario, es comunión. Admite las divergencias, sacrificando, si es preciso, la unidad interna. La unidad y catolicidad son causa de tensiones múltiples dentro de la misma iglesia, entre las iglesias locales. Ya el Nuevo Testamento manifiesta la coexistencia de la unidad en la pluralidad, ya que existen iglesias locales estructuradas y relativamente autónomas, e incluso algunas iglesias cuentan con su propio evangelio. Hay además pluralidad de lenguas, costumbres, mentalidades. Es decir, unidad no significa uniformidad. Las iglesias guardan entre sí la comunión de fe y de los sacramentos, la comunión de los obispos, la comunión fraterna. La iglesia es signo de salvación por representar y comunicar la gracia invisible de la salvación. Es la unión de los hombres con Dios y la unión de los hombres entre sí. En la medida en que este misterio de salvación se convierte en signo perceptible, se habla de la Iglesia como motivo de credibilidad. En la segunda paradoja existe la problemática de que si la Iglesia se introduce demasiado en las situaciones mundanas, corre el riesgo de mundanizarse y olvidarse de su misión, y viceversa, por lo que hay que encontrar un equilibrio entre ambas. La tercera paradójica, que se refiere a la santidad. En la tercera paradójica, la santidad se encuentra con su contraparte, el pecado. Pues mientras que la Iglesia está llamada a la santidad, está dirigida por hombres pecadores,
y está formada por feligreses igualmente pecadores. La eclesiología tiene un punto de partida, que es el símbolo de la fe cristiana, y la raíz principal de nuestra religión es Dios. La iglesia es el escenario en donde se realiza el acto de fe en Dios. Por eso no se puede separar el amor a Dios de la fe en la iglesia. Misterio, en el sentido bíblico, designa la voluntad de Dios de conducir en la historia a su pueblo. La iglesia, por tanto, forma parte del misterio de Dios, pues es donde Dios se revela. Pero no podemos entender lo que es la iglesia en su totalidad hasta que permanezcamos en comunión plena y definitiva con Dios. La iglesia como pueblo de Dios es un término que en sus inicios tuvo gran trascendencia. Sin embargo, se fue disminuyendo su uso a través del tiempo, debido a que aludía de alguna manera a una idea mundana de una sociedad como colectivo de hombres, por lo que se fue sustituyendo poco a poco por el término cuerpo de Cristo o esposa de Dios. En el Concilio Vaticano II cobra nuevamente importancia este concepto de pueblo de Dios, ya que pone en un solo nivel a todos los bautizados, sin jerarquía alguna. Pasado el concilio, se empezó a utilizar el término comunión, pues daba opción a controversias de diversa índole. Reiterando, podemos afirmar que es en la iglesia donde se manifiesta la gracia sacramental, la comunión de la iglesia donde todo el pueblo de Dios alaba a su Señor como un solo pueblo, una sola fe. La iglesia es una iglesia peregrina que muestra solidaridad a todos los hombres sin distinción. Finalmente, el Concilio Vaticano II conjuga a la vez la referencia veterotestamentaria y el destino universal, es decir, de los comienzos de la fe cristiana hasta la actualidad, donde todos podemos formar parte de ese pueblo de Dios. Hasta aquí llega la sesión del día de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima.